Haz un comentario sobre este video. Le hubiéramos puesto el título, ¿no? Ok. Ya estamos en vivo. Ya. Ahora, así se queda la pantalla. Ahí está. Ya. Ok, vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí. Sí. Ok. 8 en punto. Ya mejor ni le muevo. Ya empieza, ya vamos. Ok. Aquí, a ver. ¿Lo puedo ver? Ok. Vamos a escribir aquí el título. Hola. Esta tarde vamos a hablar sobre los 3 mitos del matrimonio católico. Ok, bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hacer una pequeña oración, una invocación al Espíritu Santo y una oración para que podamos iniciar con este tema y que todas las palabras que digamos sean por inspiración del Espíritu Santo. Si no me escuchan o tienen cualquier problema con el video o con el audio, nos dicen y ya checamos si está mal en nuestro sistema. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña invocación. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones De tus fieles y enciende en nosotros nosotros el el fuego fuego de de tu tu amor. amor. Envía, Envía, Señor, Señor, tu tu Espíritu espíritu y y todo todo será será creado y creado y renovarás renovarás la la faz faz de de la la tierra. tierra. Oh Oh Padre, que Padre, que iluminaste iluminaste los los corazones corazones de de tus tus hijos hijos con la con la luz luz de del tu Santo Espíritu, Espíritu, haz que guiados por por este este mismo mismo Espíritu, Espíritu, gustemos de sepamos tus celebrar palabras y disfrutemos con sus nuestros divinos consuelos consuelos por por Jesucristo Jesucristo nuestro nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. Padre Santísimo, Madre Santísima, les pedimos esta tarde la intercesión del Espíritu Santo, su sabiduría, su iluminación para que podamos llevar a cabo esta charla, para que la información que podamos brindarle a nuestros hermanos sea la información que ellos tienen que escuchar. Te lo pedimos todo por intercesión del Espíritu Santo. Bueno, pues nos vamos a presentar. Nosotros somos Julio y Perla. Se puede decir que somos recién casados, tenemos unos cuantos meses de casados y tenemos la teoría de que estando en cuarentena esa cantidad de meses se multiplica por 3 o por 4, sí, pero bueno, es una teoría. Servimos en la iglesia por la bendición de Dios y pues bueno, nos ha invitado nuestra hermanita Vivi para dar este tema. El tema, les recordamos, son 3 mitos del matrimonio católico. Muchas veces escuchamos diferentes cosas por fuera de que la iglesia hace esto y que el obispo hace esto y que el padre permite, o sea, y no estamos bien informados. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre esos mitos más escuchados y qué opina la iglesia, ¿no? O cuál es el fundamento que tiene la iglesia sobre estos tres mitos. Okay, el objetivo de la charla también es invitarles a que cada uno de ustedes, independientemente de la situación en la que viva, ya sea que tengan un matrimonio estable, un matrimonio en santidad, un matrimonio que está pasando en complicaciones, un matrimonio que a lo mejor ya concluyó, terminó, digámoslo de alguna u otra manera, con la separación, que independientemente de qué estado se encuentren, ustedes puedan acercarse a la iglesia y tener información real, tengan información que verdaderamente sea pegada al evangelio, sea pegada a lo que la iglesia enseña, a que los papas han instruido y nosotros podamos acercarnos más a Dios para mejorar nuestro matrimonio. Ese es el objetivo. Por eso la idea es desmitificar algunas cosas que hemos escuchado, que hemos estado viendo. Por ejemplo, hemos seguido los en vivos que se han realizado nuestro hermano Edgar, nuestra hermana Vivi,
y vemos que hay muchos comentarios en el apartado de comentarios como con confusiones, que tienen confusiones sobre algunos conceptos o algunas cuestiones que comentamos. La idea es clarificar esos puntos para que podamos seguir platicando de los temas sin que alguien se ofenda o sin que alguien malinterprete lo que se está diciendo. Recuerden, cada caso es particular, cada caso tiene su propio estudio y por lo tanto, cada caso tiene que presentarse a la luz del Espíritu Santo. Tenemos que llevar nuestro caso ante Dios, ante la iglesia, ante personas que están capacitadas y entrenadas en este tipo de temas. De los primeros 30 o 40 minutos de lo que viene de charla, vamos a hablar de estos 3 mitos. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, para poder tener un poco más de orden al momento de ir dando la charla. Si nosotros intentamos contestar a lo mejor durante la charla, se puede prolongar temas. Entonces nos gustaría, si ustedes nos lo permiten, agotar los temas, tratar de agotarlos y dejar un espacio de 20 minutos o 30, 20, 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, entramos con el primer mito. Y el primer mito, y nos parece muy interesante este tema porque vemos que hay como mucha confusión, es si la iglesia permite el divorcio. Este tema de veras es complicado porque se ha malinterpretado el divorcio en la iglesia y se le ha confundido como nulidad. Se considera que cuando alguien dice, pide tu nulidad matrimonial, está diciendo, pide tu divorcio. Hay una confusión conceptual y nosotros tenemos que entender que si no clarificamos eso, el pueblo puede equivocarse. Es un tema como que actual, ¿no? Como que está en boga. ¿Por qué? Porque ciertamente el Papa actual ha emitido ciertas como facilidades, ¿no? Lo podemos llegar a pensar así, pero no son facilidades, sino que se está dando a conocer algo que antes no se conocía. Y pues con el avance de las redes, de la tecnología, que la información te llega en cuestión de minutos, también la malinterpretación te llega en cuestión de segundos, ¿no? Entonces se va de boca en boca y ya tú no sabes, ¿no? No que el Papa ya permite esto, el Papa ya hizo lo otro, no. Hay que fundamentarnos bien y el Papa siempre va a estar lejos de ir en contra de lo que Cristo nos dejó, de la enseñanza de Cristo, ¿no? Aparte del Papa, pues están también los cardenales y demás, el Colegio Apostólico, que en conjunto velan por la cura pastoral de todos nosotros. Entonces, este es el primer mito, ¿no? La Iglesia Católica permite el divorcio. Entonces, vamos a ver 3 conceptos en este apartado en particular. Primero, ¿qué es la anulación o la nulidad matrimonial? Después vamos a referirnos a qué nos referimos con divorcio y de qué se trata la separación física. Estos 3 elementos son importantes porque de lo contrario podemos incurrir en malas interpretaciones, como hemos visto en los comentarios, que luego en los comentarios como que empiezan las dudas y las preguntas y ahí es donde nos damos cuenta no hay claridad en los conceptos. Vamos a empezar con el de anulación o el de nulidad matrimonial. En realidad, el Código de Derecho Canónico, nosotros nos estamos yendo a las fuentes principales, Catecismo de la Iglesia Católica y el canon bíblico, el canon bíblico y el Código de Derecho Canónico. En las 3 cosas nos estamos fundando para esta charla que estamos dando. Esto está en el Código de Derecho Canónico para tener un poco más de claridad, porque a veces la fuente es que un padre me dijo tal cosa o me lo dijo la tía que se divorció, que se lo dijo el padre y se vuelve un problema, se vuelve una bola de nieve. Entonces, vámonos a la fuente. El Código de Derecho Canónico en ningún momento dice anulación matrimonial o nulidad matrimonial. Lo que el Código de Derecho Canónico sí dice es declaración de nulidad matrimonial. Es una declaración. El tribunal eclesiástico no es que anule o separe o rompa un vínculo matrimonial, sino que el tribunal eclesiástico revisa los hechos, como tal, revisa los hechos y determina si hubo o no hubo matrimonio y entonces procede a declarar. Hemos revisado los elementos, hemos visto los hechos, todo lo que sucedió y nosotros concluimos como tal que no hubo matrimonio. Y entonces se emite una declaración de nulidad. No hubo matrimonio. Pero bueno, para que esto pueda suceder, previamente tuvo que haber una serie de pasos para llevar a cabo ese matrimonio.
se supone, ¿no? Solamente que dentro de esa serie de pasos o esos requisitos hubo uno o hubieron dos o tres que no se cumplieron al 100%. Es ahí donde va ¿cómo se llama el proceso? Sí, ese proceso de nulidad matrimonial. Durante ese proceso se vuelven a verificar todos esos pasos y se verifica si hay uno que no cumplió y ya es por eso que se da la pauta para el proceso de investigación y para la declaración de nulidad. Sí, es correcto. Por ejemplo, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Es que mi esposo o mi esposa me fue infiel, es que me maltrata, es que no aporta nada a la casa, es que se va con los amigos, se va con las mujeres y viceversa, y es un problema, ¿no? Pero en la nulidad matrimonial no se trata de revisar a ver quién es el culpable, a ver quién es el infiel, no se trata de ver quién es el culpable de la ruptura matrimonial, tampoco tratamos de ver cuál fue mejor católico que el otro, o sea, es que ni a misa llegaba, y no se trata de revisar eso, se trata de revisar previo al evento y durante el evento, que es la boda. Tenemos que remitirnos a la boda, al momento en que se celebra el acto matrimonial, el enlace matrimonial. En ese momento revisar tres cosas, tres elementos: consentimiento, capacidad y forma. Si alguno de estos tres elementos falla, entonces el tribunal eclesiástico puede determinar hay causa de nulidad. Por lo tanto, declaramos que efectivamente no hubo consentimiento, no había capacidad al momento de tomar la decisión o no había una forma correcta al momento de celebrarse el matrimonio. Por lo tanto, no hubo matrimonio y declaramos que no hubo matrimonio. En ese supuesto, si nosotros declaramos que no hubo matrimonio, evidentemente la persona podrá casarse con alguien más, porque técnicamente nunca ha estado casado. Entonces, no sé si quieras comentar lo de consentimiento, lo de capacidad, más o menos, para que quede un poco claro ese punto también. Sí, por ejemplo, era lo que mencionábamos, ¿no? De los requisitos, por así llamarles. En el caso, por ejemplo, desde la premisa de que el matrimonio es un sacramento al que deben de acudir dos personas bautizadas. Por ejemplo, si tu esposo o tu esposa te engañó en ese momento y no estaba bautizado y tal vez la secretaria de la parroquia o no sé, y ya tiene muchos años. Hay casos que, por ejemplo, están, muchos casos conocidos que están en este proceso de la nulidad matrimonial, pues tienen, no sé, se casaron hace 30 años, hace 20 años, y a los 5 años se separaron, ¿no? Entonces conocí a otra pareja, pero ya no se puede casar porque ya estuvo, y con esta pareja reciente ya tienen hijos, por ejemplo. Pero como hace 30 o 35 años se casó, pues ya no puede casarse con esta nueva persona. Entonces, ese primer matrimonio, por ejemplo, si ella no estaba bautizado o él no estaba bautizado y se casaron, obviamente no cumplen todo el requisito, ¿no? El requisito, ajá. Pero en ese momento de hace 30, 40 años, pues no se tenían las actas, no se tenía la información al día, no había la papelería y demás. Entonces puede que lo hayan omitido, pero pues en esa pequeña omisión se falta a lo que es el sacramento, ¿no? Y es allí donde ya comienza a correr la investigación, se citan a las dos personas y bueno, es un proceso. Lo que el Papa dijo no hace mucho tiempo es que el proceso ya es un poco más corto. Antes los papeles, por así decirlo, se llevaban o el proceso de investigación se corría a niveles más altos. Entonces, ahora los pueden atender desde la diócesis o desde las parroquias particulares. Entonces, esa es que la agilidad que se le está dando al proceso, por así decirlo. Más no es que la iglesia ya está abierta al divorcio. De hecho, pues el concepto no existe para el matrimonio católico. En la iglesia no existe el concepto de divorcio. Ok, ahora vamos a hablar un poco de divorcio, porque el concepto muchas veces lo utilizamos, ¿no? Perdón, el divorciado vuelto a casar. ¿Qué es el divorcio? Es un acto jurídico propio del derecho civil. Esto es parte del Estado, del país en donde te encuentras, que tiene un grupo de leyes, y es un concepto civil, es un concepto de derecho, de legislación, en el que el matrimonio completamente válido queda disuelto. Entonces, se disuelve el vínculo matrimonial dejando a las personas en libertad de casarse por segunda vez.
Nótese que en la nulidad no es que se hayan casado la primera vez, hubo un error, ya sea de consentimiento, de capacidad o de forma, que impide como tal, que más bien que no permite que se perfeccione el acto matrimonial, y en ese sentido no hubo matrimonio. Pero en el caso del divorcio se habla de un acto jurídico en el cual el matrimonio de primera sí fue válido, pero al pasar de los años, pues decidimos ya no continuar en ese matrimonio y se puede romper. Y gran parte y aquí es donde viene la diferencia entre la nulidad y el divorcio. Si gustan, vamos a empezar por lo que se parecen. Se parecen en que las personas quedan libres, digamos, para casarse, pero en la primera, en la nulidad, es porque nunca estuvo casado. En la segunda, que es el divorcio, que es civil, que es meramente civil, hubo matrimonio, pero ahora ya no hay. Decidimos que ya no hay. La razón es la siguiente. Para el derecho civil, y sobre todo una tendencia de los últimos 20, 15 años, es una tendencia bastante moderna, el matrimonio deja de ser una institución para que el matrimonio en materia legal, en materia civil, se convierta en realidad en un contrato, en un acuerdo de voluntades. Deja de ser una institución y ahora es un contrato, es un acuerdo de voluntades, como todos los contratos que hay. Entonces, la teoría dice que si yo estoy de acuerdo en casarme porque es mi voluntad someterme a ese contrato, de la misma manera mi voluntad me puede llevar a salirme de ese contrato. Y el Estado, cuando yo llevo mi caso ante un juez, el Estado puede decir, bueno, efectivamente ya no quieres estar, rompemos ese vínculo matrimonial, porque resulta que el Estado tiene el poder de separar lo que el Estado mismo unió. ¿En dónde me casé? En un registro civil, por lo menos aquí en México así es. Tú vas a un registro civil, presentas tu documento ante un oficial y entonces le presentas al Estado el contrato y entonces el Estado dice, de acuerdo, el contrato es válido, están casados. Pero después se lo puedes llevar a un juez y el mismo Estado dice, se rompe el vínculo. Pero para efectos eclesiásticos, para efectos de la Iglesia Católica, el matrimonio no es propiamente un contrato, aunque lleva ciertamente un acuerdo de voluntades, las partes que se aman y se quieren casar. En realidad el matrimonio es una vocación. El matrimonio es un regalo que Dios concede. Y al ser un regalo que Dios concede y al estar unido por un vínculo que Dios ha creado, el hombre no lo puede destruir. No es que la iglesia no quiera, no es que la iglesia, digamos, tenga esta idea de, no, pues ya lo hicieron, ya la regaron, ahora se quedan juntos y tienen que sufrir toda su vida. No se trata de eso. Se trata de que nosotros como tal, en un ejercicio pleno de libertad y en un discernimiento adecuado con nuestro Señor, con Dios, de la mano de la oración, de la mano de la Eucaristía, hemos llegado a la conclusión de que ambas personas nos amamos y que podemos formar este vínculo matrimonial. Y en ese sentido, al ser una vocación y al ser un llamado de Dios, y lo ha unido Dios, el hombre no lo puede disolver. Es correcto. Ciertamente, bueno, nosotros, por ejemplo, les platicamos un pequeño caso que nos pasó. Dejamos al último, pues, el matrimonio civil. Nos interesaba agendar la fecha en la parroquia y demás, cumplir con todos los requisitos, las actas de bautizo y demás, papelería. Entonces, las pláticas, dejamos el matrimonio civil a lo último. Y pues llegamos con el sacerdote a la entrevista y nos dice, bueno, ¿y cuándo se van a casar por lo civil? Nosotros, no, pues igual y el siguiente año, o sea, todavía no sabemos. Y pues nos regañó porque un requisito en la parroquia es que estemos casados primero por lo civil y ya después se efectúa el matrimonio por la iglesia. Entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿qué relación tiene en este caso el Estado con la iglesia o por qué se preocupan tanto? Y es por lo mismo del matrimonio, es por la razón del matrimonio. El matrimonio quiere decir protección de la madre, protección de la mujer. Entonces, ¿cómo yo te puedo proteger a ti, iglesia, a la madre, si no tengo la participación en el Estado? Entonces, lo más que yo puedo hacer para protegerte como madre, fuera de mi jurisdicción, fuera del Estado, de la vida espiritual, o sea, en el mundo, es pues que al menos te cases por lo civil, ¿no? Es que haya este contrato, lo que menciona Julio, ¿no? Entonces es por eso que aquí, por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, se exige primero que se case uno por lo civil y ya después acudimos a la iglesia, ¿no? No por la importancia que tenga uno sobre el otro, no, sino por el fin del matrimonio, que es la protección, o por lo que fue creado o concebido desde antes el matrimonio, ¿no? Que es la protección de la madre, porque pues uno de los fines
del matrimonio, pues es la salvación y la procreación de la prole, que aparece así, que son los hijos. Que es lo que dice el Código de Derecho Canónico, así lo Sí, menciona la protección de la prole. protección de la prole. Vamos a la última categoría. Ya hablamos de divorcio, ya hablamos de nulidad, ahora vamos a hablar de la separación. Este tema también es importante. ¿A qué nos referimos con la separación? La separación se trata de la ruptura de la vida en común, o sea, rompemos la convivencia a la que estábamos obligados por el vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial nos obliga, nos une para estar juntos, para convivir constantemente, para convivir la mayor cantidad de tiempo posible, y más ahora que estamos en cuarentena, pues convivimos, pues no solo por cuestión, digamos, eclesiástica, sino porque tenemos que estar en un mismo hogar. Entonces, ¿cuándo se rompe la convivencia? Es la separación, es la ruptura de la vida en común, pero permanece el vínculo matrimonial. El hecho de que nos separemos físicamente no hace inmediatamente inválido el matrimonio. El hecho de que yo me separe no me da libertad para volverme a casar, que porque ya me separé. La separación física como tal se trata de romper esa convivencia. Entonces, la convivencia marital es un derecho y un deber de los esposos, pero puede interrumpirse de manera perpetua o de manera temporal. O sea, se puede interrumpir esa convivencia para siempre o se puede convivir de manera temporal, se puede romper de manera temporal. O sea, hay dos tipos de separación. Es correcto, una separación que es perpetua para siempre y una que es temporal. Ahora, tiene que haber causa legítima. No puede ser que yo me vaya porque, bueno, me fui por los cigarros y me quedé en la tienda 20 años. No se trata de eso. Hay determinadas causas para que esa separación sea como tal legítima. Por ejemplo, una de las causas es el adulterio. Ahora, el adulterio en la medida, o sea, la persona que es inocente en este caso del adulterio puede decir, bueno, me separo de manera física, está en riesgo mi integridad física, está en riesgo la integridad, mi desarrollo psicoemocional y demás. En el caso del adulterio, la persona se puede separar. Inmediatamente de eso la iglesia dice, pero perdonen, o sea, entendemos que tiene que haber una separación, pero siempre estamos invitados, perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Bueno, digamos, es otro tema bastante amplio, pero la Biblia refiere que y siempre nos invita hacia el perdón. Jesucristo siempre habló del perdón. Incluso después de la negación de Pedro, le dio la oportunidad de perdonarlo. Y le perdona en misericordia. Entonces siempre pensemos que aunque tenemos la opción de la separación, siempre está también abierta la puerta al perdón. Siempre tenemos que tener un corazón abierto al perdón y a la misericordia. ¿En qué caso no aplica? En el caso de que yo haya cometido el adulterio y yo soy el mismo que me separo. Ah, bueno, pues como ya cometí adulterio, legítimamente me puedo separar. Sí, no, el típico, vamos a darnos tiempo, ¿no? Porque no quiero pedirte perdón por la ofensa que acabo de cometer, porque mi orgullo es más grande, entonces, pues mejor te echo la culpa a ti y es que tú eres la responsable de la infidelidad o tú eres el responsable de la infidelidad y me alejo de ti. No es causa legítima, menciónala. No es causa legítima para separar, que por ejemplo yo lo haya provocado, que haya provocado ese adulterio. Digo, a veces se nos complica ver escenarios de esa naturaleza, pero el matrimonio ha sido tan atacado y el matrimonio se ha ido deformando tanto que incluso hay personas que ofrecen a la esposa, que la venden, o cuestiones de esa naturaleza, o que la persona participe, que disfrute de ver a la otra pareja con otra persona. Ese tipo de cuestiones que denigran el matrimonio, que denigran la dignidad de la mujer y del hombre, que denigran lo que Cristo mismo restauró. Cristo restaura el matrimonio, Cristo lo dignifica en las bodas de Caná, y después cuando Cristo habla del matrimonio en Mateo 19, Él restaura por completo la figura que se tenía del matrimonio que los mismos judíos habían perdido. Cristo restaura el matrimonio. Se ha llegado a tales grados en estos tiempos de destruir esa imagen que Cristo puso del matrimonio, un ataque directo a la familia, como lo hemos mencionado tantas veces, como se escucha en todos lados. Pero ese tipo de cuestiones en donde uno lo provoca o donde uno lo consiente, eso tampoco es causa legítima. Eso tampoco es causa legítima para el adulterio. Esas personas tienen que acercarse a una guía, tienen que ir a un retiro, tienen que tener mucha guía espiritual, mucha oración, mucha comunión, mucha espiritualidad para poder restaurar una imagen sana del matrimonio y no la imagen que el mundo te vende. La otra causa legítima para separación es el peligro grave de la vida de la pareja o de la prole.
Repito, peligro grave de vida de la pareja o de la prole. Los casos que conocemos que son tan sonados de violencia del uno contra el otro. Ese tipo de casos que ponen en peligro la integridad física, ya sea de la mujer, comúnmente en México, los datos señalan que siempre la violencia, o la mayoría de las veces la violencia es contra la mujer. Es contra la mujer. Entonces es común que el marido abuse de su fuerza para golpear a la mujer o lastimar a la mujer. O a los hijos. O a los hijos, que eso es igual y peor, o sea, las mismas cosas al mismo tiempo, es terrible. Poner en peligro grave esa situación te permite separarte físicamente, te permite separarte de ese hogar en donde estás viviendo violencia, en donde estás siendo abusada o abusado. El otro caso también, por ejemplo, es en caso de enfermedad, en caso de una enfermedad grave que atente contra la vida. Y entonces cualquiera se podría preguntar, bueno, pero cuando yo estuve en el altar, yo dije que iba a estar en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué la iglesia me dice que me puedo separar en caso de enfermedad? Es en caso de enfermedad que ponga en peligro tu vida, y además esa separación es temporal. Ahí no aplica la separación permanente. Es que tiene cáncer, mejor me voy y lo dejo morir solo. No se trata de eso. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta pandemia, cuando hablamos de coronavirus, nos tenemos que separar. Si yo me contagio, Perla se tiene que separar físicamente para resguardar su vida. En ese momento, como tal, en esta causa, sí sería legítimo que ella se separara porque pondría en peligro su vida. Además, yo se lo pediría. Por favor, tienes que guardar una distancia, o de preferencia, sal del hogar, y aquí vemos cómo le hacemos. Pues por amor y por seguridad de la persona. En ese caso, por ejemplo, sí se permite la separación física y no estás faltando al voto que diste porque entonces yo también faltaría. Como yo le estoy diciendo, sepárate, yo estoy protegiendo su salud, y en la salud y en la enfermedad estamos juntos. Y en este momento, para no afectarle a ella, yo se lo pediría, y no estamos faltando al voto, no estamos rompiendo el voto de permanecer juntos, de permanecer unidos, porque legítimamente hay una causa que de manera temporal permite la separación. Ahora, en este particular caso sí queremos dejar claro que la separación física, ya sea por peligro grave a la vida o que sea por cuestiones de adulterio, no invalidan el matrimonio. El matrimonio sigue subsistiendo y las obligaciones del matrimonio, aunque estemos separados, subsisten. Obligaciones como la fidelidad, como el apoyarse mutuamente y todas estas cosas que vienen con el matrimonio, subsisten. Todo eso queda vigente, todo eso queda válido, eso no se invalida. ¿Qué es lo único que no se va a validar como tal? Lo que se va a permitir es la separación, que se rompa la convivencia. Pero todo lo demás del matrimonio queda válido y vigente. Reitero, no es que la iglesia o que los que no estamos en esa condición, porque también los que no estamos a lo mejor se nos hace más fácil hablar, pero los que no estamos en esa situación, o que la iglesia esté en contra de que, bueno, me equivoqué en aquella ocasión y ahora tengo que vivir por mi error toda la vida. No se trata de eso. Se trata de que hay cosas que la iglesia no puede cambiar. Y una de esas cosas es cuando Jesucristo dijo, precisamente en Mateo 19, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces, eso no nos lo podemos brincar. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y que nos deben de acompañar. Por eso, siempre que hablamos del matrimonio, hablamos de una vocación para toda la vida, y por eso se pide valentía para esta vocación. Si del otro lado ahorita hay personas que a lo mejor no se han querido casar, que están juntos, que tienen la posibilidad de casarse y lo han discernido, adelante. Disciérnenlo, hagan oración, pregúntenle al Señor, Señor, esto es lo que quieres de mí, esta es la vocación que quieres para mí, aquí es donde quieres que yo te sirva, esto es lo que has planeado para mí. Se pone en sus manos y entonces el Señor nos irá iluminando en ese trayecto de ir discerniendo, de ir tomando la decisión. Pues bien, con eso agotamos el primer mito de si la iglesia permite el divorcio. La respuesta rápida es no, no hay divorcio en la iglesia católica, lo que hay es la nulidad, y ya dijimos de qué se trata eso. Nulidad y la separación. Pero la separación no es la permanente, en su caso, no es, ok, fui infeliz con él y llega tu amiga o tu tía que te quiere mucho y te aconseja, bueno, pues es que tú eres joven todavía y estás bonita y eres profesionista y demás, ¿por qué no haces tu vida otra vez? ¿Por qué no haces tu vida y demás?
no se refiere a eso, la separación. Nosotros tenemos que guardar el estado que ya fuimos casados y que nuestro matrimonio pues fue válido. Fue válido y no se puede hacer nulidad. Entonces, pues sigo con mi vida y de esa manera buscar la felicidad en ese estado, se podría decir. Bueno, no es un estado, pero sí en esa situación. Condición. Exacto, en esa condición. Bueno, el segundo mito es, me han dicho que no puedo comulgar porque estoy divorciada o separada. Ya quedamos en claro que el divorcio en la iglesia no existe, ya sea la separación en las dos condiciones, la permanente o la, ¿cómo se llama la otra? Temporal. O la temporal. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Si yo no estoy, como cualquier otra persona, en pecado mortal, me puedo acercar al sacramento de la confesión y puedo comulgar. Si yo estoy separada de mi pareja y acudí al sacramento de la confesión y el Padre me dio la absolución de mis pecados, puedo comulgar. Eso es un mito. Regularmente lo hemos escuchado de las tías o de la abuelita o de la vecina. Y como estamos pasando un proceso muy doloroso, no queremos acercarnos a la iglesia. Entonces no nos informamos bien, ni mucho menos nos ponemos a leer el catecismo de la Iglesia Católica, ni el Código de Derecho. Entonces, en el medio del dolor, pues, ¿qué hacemos? Dejamos de comulgar y van pasando los años y pasan los años y cuando te vienes a dar cuenta, pues ya dejaste de comulgar durante 5 o 10 años por una causa que ni siquiera existe. Entonces, lo que hacemos nosotros es invitarlos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión. Ahora, si tú estás separada, pero estás viviendo con otra persona, pues ahí sí ya caemos en otra cuestión, que es el adulterio. La condición de adulterio no se refiere tanto a una condición de te vamos a juzgar como adúltero. Se refiere a una condición en la cual te encuentras fuera de matrimonio en otra relación. Y eso lo que genera es que adultera tu matrimonio. Tú podrás decir el anterior, pero es que es el único. Si tú tienes un matrimonio eclesiástico, ese es el único que vale ante los ojos de la iglesia, ante los ojos de Dios, porque ese fue el que presentaste en el altar. Y yo sé que estas palabras pueden ser duras, pueden ser difíciles, por favor, no nos malinterpreten. Sabemos que hay muchas personas, nosotros conocemos muchos matrimonios cercanos, muchos matrimonios hermanos con los que convivimos y que están en una condición parecida, que solamente pudieron hacer el matrimonio civil y que siguen luchando por el matrimonio eclesiástico con esta nueva persona. Entonces, francamente, no es, digamos, nuevamente un problema de que la iglesia quiera o no quiera, es un problema de que Dios lo ha dicho. Y ustedes cuando lean a San Pablo van a darse cuenta que la persona que se encuentra en pecado y comulga, pues come y bebe su propia condenación. Por eso la iglesia hace la advertencia en ese tipo de casos, porque estás viviendo en una situación de pecado, de la que primero Dios podrá salir, pero tenemos que tenerlo bien claro. No se trata de que la iglesia sea mala, y como en algún momento dijo el Papa Francisco, que la comunión no es el premio de los santos, sino es la necesidad de los pecadores. Todos tenemos necesidad de acercarnos a la Eucaristía, todos tenemos esa necesidad. Pero también las personas que han empezado un camino de discernimiento, que quieren enmendar su vida, que quieren corregir los errores, pues se darán cuenta que conforme se van acercando a la santidad, se empezarán a dar cuenta que no pueden cometer el sacrilegio de comulgar. Son las personas más respetuosas de la comunión y lo hemos visto. Hemos visto personas que se han convertido ya después de separarse de un primer matrimonio, de iniciar otro, de tener hijos en el otro, y que dirigen grupos y que tienen servicio en la iglesia y que tienen todo el esfuerzo, que tienen todo el carisma y que con todo el dolor de su corazón ven desde lejos la comunión y están en todas las horas santas y tienen su hora santa frente al sagrario y hacen todo lo que pueden por estar cerca de la Eucaristía, pero con mucho dolor se abstienen de comulgar porque saben, porque respetan la Eucaristía, porque saben quién es Cristo Jesús en la Eucaristía. Y ese respeto, ese amor que tienen es algo que no se puede romper para ellos conforme te acercas al camino de santidad. ¿Quieres comentar algo? No, era lo que comentábamos hace rato, ¿no? En cuanto nosotros acudimos a un servicio en la parroquia, vamos conociendo más y las pruebas van siendo más fuertes. Recibir la comunión
Es decir, la Eucaristía no es un sentimiento, no es una emoción, es comer el cuerpo de Cristo y para ello tenemos que estar preparados. No es como de que es que fui a la iglesia y entonces me conmovió tanto, me puse a llorar y le pedí a Dios y fui y comulgué. Eso no está bien y lo dice San Pablo en una de las cartas. No es un sentimiento, eso sería banalidad. Faltarías al respeto de quien estás comulgando. Entonces no es cuestión de sentimientos. La iglesia regularmente igual hay otra idea de que está peleada con la razón. No, no estamos peleados con la razón, mucho menos con la ciencia. Todo está escrito en la Biblia y también hay muchos libros. Ahorita nos estamos basando en Catecismo de la Iglesia Católica y Código de Derecho Canónico y todo está escrito. No hay nada que el padre inventó, que el párroco ayer dijo esta nueva regla en la iglesia. Todo está escrito y todo tiene ya más de 500, 1000, 2000 años. En diferentes épocas ha sido escrito todo por inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, ahora con la encíclica Amoris Laetitia, muchas personas han malinterpretado lo que el Papa ha dicho. Entonces, muchas personas toman el texto del Papa para decir que, pues, estás divorciado, digámoslo, te separaste del matrimonio eclesiástico y por la vía civil te volviste a casar, que es lo que se conoce como el divorciado vuelto a casar, que el Papa ha abierto la puerta para que también comulguen. Nuevamente, eso tiene que verse con mucho cuidado, con mucho tiento, y no solo tampoco es del Papa, no es una novedad del Papa. El Papa está retomando un movimiento pastoral que ya había dicho Juan Pablo II anteriormente y que además todo sacerdote conoce por vía de la confesión. Lo que el Papa está comentando es, tú puedes estar en pecado mortal, pero no ser culpable. Y vamos a poner un ejemplo bien sencillito porque los ejemplos de matrimonio, cada caso es particular. Vamos a poner un ejemplo de otra cosa. Por ejemplo, una persona que asesina a otra, una persona que mata a otra, está en pecado mortal, pero puede que no sea culpable de eso. Y la razón por la que no es culpable es que a lo mejor estaba defendiendo a su esposa, estaba defendiendo a sus hijos, estaba defendiendo a sí mismo. Entonces, culpabilidad y pecado grave son cuestiones que un sacerdote tiene que analizar. Lo que el Papa está haciendo es aplicar esa regla de culpabilidad y pecado mortal a la situación en que vive cada matrimonio, pero no es carta abierta, sino que cada situación se tiene que evaluar, se tiene que presentar ante la dirección espiritual, ante el párroco, ante la curia, se tiene que presentar para que todos puedan darle seguimiento a eso y podamos decidir y discernir si efectivamente esta persona está en esa situación y podría comulgar. Eso es lo que está diciendo el Papa, no está diciendo, bueno, pues carta abierta a todos con que le echen ganas, no se trata de eso, se trata de una evaluación del comportamiento como tal de las personas y de cómo actuaron y de si fueron culpables o no de la situación en la que se encuentran. Pero eso se tiene que discernir, se tiene que evaluar y tampoco te lo puede decir la tía que viene con una herida o la amiga que quedó herida por un matrimonio anterior y con la misma idea te dice, bueno, sí, ya, comulga porque el Papa dice. Aguas con eso, por favor. Tienen que tener mucho cuidado y mucho respeto por la comunión y en ese sentido tenemos que discernir en qué condición estamos. Repito, de veras que lo repito, no es carta abierta, simplemente es un movimiento pastoral para recordarle a los pastores de la iglesia que tienen que tener cuidado con el matrimonio y con las situaciones irregulares en las que muchas personas se encuentran y que nuestros pastores tienen que dedicarle tiempo a ello para evaluar cada caso. Por eso las ovejas tienen que acercarse a los pastores para llevar el caso y evaluar juntos a la luz del Espíritu Santo, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y yo creo que si respetamos, si por ejemplo fuera nuestra condición y tenemos hijos y no podemos separarnos, ciertamente yo creo que después de vivir una vida en santidad, el Señor nos va a recompensar todas esas ansias y ganas que teníamos de comulgar con Él, de unirnos en la Santa Comunión. Sin embargo, hay que ser muy respetuosos y pues si ya estamos viviendo con nuestra pareja, ya tenemos hijos, tenemos años, pues cada quien debe de evaluar, ¿no? Creo que comentaban en un en vivo que tuvieron, parece que la prioridad pues es la comunión, ¿no? Antes de volvernos de unirnos con alguien, ¿no? Por la vía civil y demás. Que tu objetivo siempre sea la búsqueda del Señor, pero pues si ya de por medio ya tienes una familia formada, tus hijos y demás,
busca y acércate a cualquier otro servicio en la parroquia. La parroquia, tú la ves, llega los domingos y está todo muy bien armado, bien orquestado, el salmo, el canto y demás, pero hace mucha falta el servicio del laico. Entonces, si tú quieres acercarte al Señor y estás en un estado en el que no puedes comulgar, pues de esa manera, ¿no? Acércate en el servicio. Claro, una vez que acabe esta cuarentena. Claro, no, y eso es muy importante. Nos vamos dando cuenta que muchas veces no nos acercamos a los servicios porque creemos que traemos una condición de escándalo o no me van a dejar dar ese servicio, no me van a dejar participar en la iglesia. Hay servicios que definitivamente el sacerdote otorga, pero el resto de los servicios, muchos servicios litúrgicos, tienen que ver con el llamado, con la vocación que Cristo hace a cada persona para servir en su casa. Entonces, acérquense. Si no están sirviendo, pregúntale a Dios en qué soy bueno, dónde me quieres, en qué te puedo ayudar. Sí, muchas veces igual somos muy juzgones y ponemos el título de, es que estás viviendo en pecado. Bueno, es que mi pecado tal vez es público, pero tú también tienes pecados, ¿no? Son privados, pero el mío por ser público no es que la iglesia ya te cierre las puertas, ¿no? Y eso de vivir en pecado, pues todos vivimos en pecado. Nada más los 5 minutos en los que salimos de confesarnos, ya después ya volvemos a caer en pecado. Pero sí, no tengas miedo de acercarte a la iglesia. El Señor te espera para algún servicio. Y bueno, el tercer mito es, yo no me puedo casar por la iglesia porque mi pareja es de otra religión. Bueno, aquí hay una excepción. Como tal, el matrimonio tiene que ser entre los dos personas bautizadas, hombre y mujer bautizados, y la serie de requisitos que igual solicitan. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. Una persona que es católica y pues ya se enamoró y demás, e incluso ya tiene una familia formada y una historia ya formada con su pareja, pero su pareja, no sé, es de otra religión, protestante, mormón, musulmán, cualquier otra religión, incluso es ateo, ¿no? Por ejemplo, sí puedes acudir al sacramento del matrimonio. Sin embargo, hay como que ciertas restricciones o ciertos puntos, pero esto, el que va a decidir a fin de cuentas es el párroco de la iglesia o de la comunidad en la que sirves. Tú vas a acudir con él y hay 3 puntos muy importantes. El primero es que tú estás dispuesta que una vez casada por la Iglesia Católica vas a seguir y vas a defender tu fe. El segundo punto es que los hijos que nazcan de ese matrimonio van a ser bautizados en la fe católica. Y el tercero es que ambas partes, es decir, tu esposo, sea de la religión que sea, o tu esposa, sea de la religión que sea, al momento de casarse va a atender el sacramento como tal. Puede que no se cambie de religión y que no se bautice y demás, pero va a conocer claramente qué involucra el sacramento del matrimonio para los católicos, para la Iglesia Católica, es decir, que no permite el divorcio, es decir, que tiene que cuidar de sus hijos y demás, ¿no? Que sus hijos van a asistir al catecismo, que van a ser bautizados y demás. Entonces, esas 3 son las partes fundamentales para que pueda ocurrir un matrimonio mixto. Sin embargo, pues como todo, tenemos que acudir con el párroco de nuestra comunidad. Ahora, y gran parte de esta razón, que por qué permite la iglesia esto, es porque la iglesia ha tenido claro desde siempre, hemos tenido claro desde siempre que el evangelio es una invitación, el evangelio no es una imposición, no se le puede imponer a la otra persona, no es de que bautízate, ya esté católico y luego te casas. Eso técnicamente no se puede o no debería ser una exigencia. Ciertamente la iglesia tiene restricciones y dice, bueno, esto no es lo recomendable porque van a tener algunos problemas con respecto a la fe, sobre todo si la persona del otro lado, hay ocasiones en que pertenece a ciertos grupos religiosos que se han vuelto reacios a la fe católica. Nosotros conocemos el caso de un noviazgo que ella es católica y él pertenece a los mormones, entonces tienen una especie de debates constantes con respecto a la fe, no se han casado, lo están discerniendo,
pero ellos tendrían la puerta abierta a casarse, incluso si él no se convierte al catolicismo, siempre y cuando tenga el respeto de la fe de ella y que los hijos crezcan y se eduquen, se haga todo el esfuerzo porque los hijos se eduquen en la fe católica y que se tenga ese conocimiento, que se tenga esa inteligencia de saber que se van a formar bajo la fe católica, bajo la fe de la madre o la fe del padre que sea católico, del bautizado católico. Y con la firme intención de que la persona, una vez que la persona que no es católica se casó conmigo, que sí lo soy, yo haga oración constante por su conversión y luche por su conversión nuevamente, como una invitación, no como una imposición. El evangelio no se impone, el evangelio es una invitación. ¿Y cuál es la mejor invitación que todos podemos dar? La vida en santidad, tratar de vivir en santidad, evangelizar con el testimonio, con el actuar constante. Pues ya son todos los, todo el tema. Ok, pues sí, dijimos que 40 minutos, 45, llevamos 45 minutos precisos. Ese es la idea, tratar de agotar los temas en el tiempo correspondiente y francamente yo no sé cómo se ven los comentarios aquí, ¿tú sabes? Pues no, aquí nos dejó Viviana, ¿no es cierto? Vivi. Bueno, esperamos que haya sido un poco claro esta serie de puntos que les tratamos de explicar. Pues retomando, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen. La iglesia no permite el divorcio, de hecho el divorcio no existe en la iglesia, existe la separación. Si estás viviendo un caso de violencia familiar, si estás viviendo un caso de infidelidad, lo mejor y lo que recomienda incluso el catecismo y el Código de Derecho Canónico es acércate a un guía espiritual. El segundo mito es, ¿puedo comulgar si estoy separada? Sí, estás en el mismo estado que todos nosotros, que incluso los casados o los que viven con su pareja. Siempre y cuando no estés en pecado mortal, puedes comulgar. Si no estás en adulterio, si no estás robando, si no estás matando, tú ve, confiésate, y si el Padre te da la absolución, puedes comulgar. Pero sí se puede comulgar una persona que esté separada. Y existe el matrimonio mixto, sí es el matrimonio con personas de otra religión. Bueno, no sé si hay preguntas. No lo podemos saber. No. No sé cómo se hace esto. Bueno, si alguien tenía una pregunta y la dejó en la parte de comentarios, la retomamos y se la mandamos a Vivi, ¿no? Para que ella nos ayude a tratar de atender si alguien tuvo preguntas, ¿no? ¿Esa es la oración de cierre ya? Ok, sí, porque no sé cómo funciona esto. Ok, bueno, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre Santísima, te ponemos en tus manos a todos los matrimonios, a todas las mujeres, a todos los hombres que se encuentran viviendo alguna tribulación, a todas aquellas madres que están ante la decisión de separarse o no, porque están viviendo situaciones terribles en sus hogares, aquellos hombres que igual están sufriendo en su matrimonio, te los ponemos en tus manos. Te pedimos que nos ilumines para ser buenos amigos, para ser buenos consejeros, para ser buenos laicos y que podamos acudir a esas personas que nos necesitan. También te pedimos por todos los niños, por todos los hijos de esas familias que están sufriendo, que están viviendo diversos tipos de violencia, que los ampares, que los guardes, Madre Santísima. Y te ponemos en tus manos a todos los matrimonios católicos para que puedan acudir a tu servicio, para que vivan en alegría, para que vivan en paz y para que podamos todos juntos algún día celebrar con tu Hijo Jesucristo en el reino de los cielos. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de Si gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como Era era en en el principio, principio, ahora y ahora y siempre. siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora sí. Buenas noches. Ahí estaban. Sí, ahí está. Ahí van. Saludos.